¿Qué es la vergüenza? Decía lo que ya había advertido antes, ¿no? Que es un sentimiento. Pero aquí hay una cuestión que me gustaría hacer una puntualización que puede ser útil. A veces, no nos olvidemos que el sentimiento es provocado por algún acto, ¿m? Que a su vez se refiere a algún objeto en el sentido más amplio, ¿no? En una realidad que puede ser externa a uno o interna a uno, pero en definitiva a algo que no es el propio sentimiento y en este caso, ¿qué es? ¿Qué es lo que provoca el sentimiento? Un comportamiento que es poco racional, pero lo interesante es que uno se da cuenta. Esto lleva a dos cosas. Uno, que puede a veces, en ocasiones uno tener comportamientos poco racionales y no darse cuenta. Entonces no acontece el sentimiento de vergüenza, obvio. Pero otras veces eh, se da lo contrario. Es decir, que yo pienso que ha sido poco racional y objetivamente no ha sido, o los demás no lo han percibido como tal. Pero eso provoca en mí el sentimiento de vergüenza. Esto es lo que hace posible que a veces uno se avergüence de cuestiones absolutamente eh, nimias, que no merecen provocar vergüenza, y el contrario, que uno pase por alto y no sienta ninguna vergüenza por comportamientos, palabras, dichos, gestos, etcétera, que verdaderamente serían como para que uno se dé cuenta de que ha habido poca racionalidad y por tanto que se produzca en nosotros una vergüenza. Entonces, tiene mucho que ver eso de darse cuenta, o a veces no es darse cuenta de algo real, sino eh, pensar que es así, sentir que es así, suponer que es así, ¿no? Bien, por eso, a ver, la vergüenza tiene que ver y es absolutamente dependiente del deseo de aceptación, porque si es, uno podría tener vergüenza, y a veces sí tiene una vergüenza, de algún pensamiento poco razonable, absurdo, ridículo que uno ha tenido, pero en el fondo, mientras no salga al exterior, no es propiamente una vergüenza como tal. ¿M? El punto, y es por qué es que la vergüenza, y esto también es muy importante, tiene que ver con que nosotros necesitamos ser aceptados por los demás. Pero eh, es muy interesante darse cuenta, y creo que en la educación de los niños, y más adelante también de los adolescentes, es fundamental que pongamos el deseo de aceptación en su justa medida. De lo contrario, ese deseo de aceptación puede llevar a, a estar siempre temeroso, temeroso de no acertar, temeroso de no haber sido suficientemente digno de aceptación y por tanto llenarse de vergüenzas. Ya vamos a ver cómo después de aquello puede volcarse en su contrario. Bien. Y hay una relación clara entre vergüenza y vanidad. Polo lo hace notar y es interesante, porque con este deseo de aceptación nos lleva a que temamos cualquier actitud nuestra o cualquier gesto, modo de expresarnos o de vestir o en fin, que pueda no ser aceptado y entonces tendemos, mejor dicho, es como un rebote hacia el propio ego. Es decir, yo quiero quedar bien, en definitiva. Yo quiero que me valoren bien. Entonces es una mirada centrada en mí, para que los demás me acepten, pero no em, por ellos. No sé si me explico, sino por mí. Si el centro está en mí, no está en el otro. Y hay unas desviaciones, claro, de la vanidad y que en cierto sentido se derivan de una vergüenza excesiva, de un deseo de aceptación extrapolado, que, que por contraste, lo que suele suceder, como decían ya los griegos, ¿no? Que la virtud esté en el justo medio. Entonces, cuando, a ver, no es virtud la excesiva vergüenza, ni su contrario, que es el exhibicionismo, la incontinencia, la irracionalidad, que es como una desviación de la vanidad y en cierto sentido como el defecto contrario de una vergüenza excesiva. Y por eso vuelvo a la cuestión de la educación de los niños, sobre todo, y de los adolescentes, aunque hay personas de muchos años que siguen siendo adolescentes que están siempre en espera de la aceptación.
llenos de vergüenzas y al mismo tiempo llenos de vanidad, porque en el fondo esas inseguridades esconden un estar centrado en uno mismo, o sea, una vanidad encubierta. Y eso, en ciertos casos, puede llevar precisamente a la incontinencia, a no medirse, siempre en pos de, de lograr ser aceptado.